día, bastante caliente, pero qué lindo, es 6, 7 veces a su ciudad. Y es una de mis ciudades más favoritas, y Zacatecas, en todo México. Es muy lindo, muy lindo. Muchos años el gobierno de Monterrey me dio las llaves de la ciudad y made me an honorary citizen. Me hicieron un ciudadano honorario de Monterrey. Esta es mi ciudad. Yo vivo una mitad en Baja, al sur de Tijuana, y otra mitad en California. Pero después de 9 años y mucho dinero, yo soy un mexicano. Finalmente. Entonces, yo estoy en la familia de Dios porque Dios es hispano. Sí. Si quiere orar es necesario en español. Así es. Mi amiga, la mamá de David, va a traducir por mí, porque poca gente aquí, gringos que no entienden español, entonces, ¿qué hace? Habla inglés. Voy a hablar en inglés, ella va a traducir por mí. Intentar. I'm doing something I've never done before. Voy a hacer algo que nunca he hecho antes. I'm running everything off my smartphone. Estoy haciendo toda la presentación con mi celular. To do this, I want to introduce you to the greatest motivation in my life. Y para ello quiero presentarles la motivación más grande de mi vida. After Jesus. Después de Jesús. It's my family. Es mi familia. I've had the privilege of being married to Dottie now 45 years. Ya tengo el privilegio de estar casada con Dottie por 45 años. Un aplauso. I never knew that a woman could love a man as much as my wife loves me. Yo nunca me imaginé que una mujer pudiera amar tanto a un hombre como mi esposa me ama a mí. I've never seen such love in any Hollywood movie. Nunca he visto tanto amor en ninguna película de Hollywood. I've never read about it in a romance novel. Y nunca lo he leído en una novela de romance. My wife has changed my life. Mi esposa me ha cambiado la vida. We have 4 children. Tenemos 4 hijos. I wanted 10. Yo quería 10. Daddy said 4, that's it. Y mi esposa dijo 4 y no más. I didn't want another wife. Y no quería otra esposa. So I have 4 children. Así que tengo 4 hijos. But I have 10 grandchildren under 10 years. Pero tenemos 10 nietos menos de 10 años. And they're all personality A. Y todos tienen personalidad A. I have a daughter, her name is Kelly. Tengo una hija llamada Kelly. She's a medical doctor and a child psychiatrist. Ella es doctora y es además psiquiatra de niños. She married my son's best friend. Se casó con el amigo mejor de mi hijo. A pastor of a huge church in California. Un pastor de una iglesia muy grande en California. And they adopted their first little child. Y adoptaron su primer niño. And they named her after me. Y lo nombraron con mi nombre. She'll get all the money. Ella va a recibir todo el dinero. Then I have a son. Luego tengo un hijo. What a man. ¿Qué hombre es este? He's probably the only true macho man I've ever met in my life. Tal vez es el único hombre macho verdadero que he conocido en toda mi vida. He is truly godly macho. Él es de a veras piadoso macho. Shortest kid in his class. El más chaparrito de su clase. All American in basketball in the university. Y estuvo en la universidad all-americano en básquetbol. He married his 11-year sweetheart. Se casó con su novia que duró 11 años de noviazgo. She was 11 years old. No tenía ella 11 años cuando empezaron la relación. No crean que fueron de 11 años. Pero they have 3 children. Tienen 3 hijos. They live about 7 minutes from us. Viven como a 7 minutos de nosotros. Then I have a daughter, Katie. Luego tengo una hija, Katie. What a woman. ¡Qué mujer!
She could literally run a multi-billion-dollar corporation. Ella podría ser ejecutiva de una corporación multimillonaria. She married a Canadian. Se casó con un canadiense. I forgave her. La perdoné por casarse con un canadiense. And they have 3 incredible children under 5. Y tienen 3 hijos, todos menores de 5 años. And trust me, Y créanme, they're not that sweet all the time. no son tan dulces como se ven ahí en la foto. Todo el tiempo. Vaya. And then I have a daughter, Heather. Y luego tengo una hija, Heather. When she was 25 days old, we adopted her. Cuando ella tenía 25 días de edad, la adoptamos. She's part Mexican and part North American. Es parte mexicana y parte americana. The best of 2 worlds. Es la mejor combinación de 2 mundos. One thing. You want lights? No, those. Quiere luces sobre la cara, no sobre. Estos se apagan, estos, por favor. Apaga estos. See, when somebody looks up, you see a light. Ya. Apaguen estas luces, lo que él quería era luz sobre el rostro, si se Por puede. favor. Apaguen estos, por favor. One thing about an adopted child, Una cosa sobre un hijo adoptado, they always know they're wanted. siempre saben que son amados. Let me show you. Déjame decirles. She was in an argument with her 3 siblings. Ella estaba en un argumento con sus 3 hermanos. And they were arguing about who is daddy's favorite child. Y estaban diciendo, ¿quién es el hijo favorito de papá? After a while, she said, I am daddy's favorite. Ella dijo, yo soy la hija favorita de papá. How can you say that? ¿Y cómo lo puedes decir? Because I'm adopted. Porque yo soy adoptada. Mom and daddy chose me. Papá y mamá me escogieron a mí. You could have been a broken Tú condom. podías haber sido un preservativo roto, producto de ello. Es verdad, ¿no? ¿Cómo tú sabes? Es para ser un condón roto. Roto. She has 3 children. Ella tiene 3 hijos. And they are next to Jesus, the greatest motivation in my life. Y son la mejor motivación en mi vida. All the material I share here today, I prepared for my family. Todo el material que comparto aquí hoy lo preparé para mi familia. Hay que apagar estas luces, por favor. In the book on how to talk to your children about sex, En el libro de cómo hablar con sus hijos acerca del sexo, I wrote it first for my children to use with my grandchildren. primeramente lo escribí con la intención de que mis hijos supieran cómo hablar con los nietos, con nuestros nietos. This is my wife. This is my wife with all the grandkids. Esa es mi esposa con todos los nietos. And this is part of my family. Y esa es parte de la familia. They're all together today because it's the biggest holiday in America. Hoy todos están juntos porque es la fiesta más grande, el día festivo más grande de Estados But Unidos. if I couldn't be with them, there's nowhere I'd rather be in the world than right here at this moment. Pero si no puedo estar con ellos, bueno, no hay otra parte que me gustaría estar más que con ustedes en este momento. Let's talk about our children. Hablemos de nuestros hijos. How to raise them in this culture that is so sexually oriented. Cómo criarlos en esta cultura que está tan orientada hacia lo sexual. Your greatest threat, Es la amenaza más grande, greater than any parents have ever had in history. más grande la amenaza que cualquier tiempo en la historia para los padres. The number one thing that will undo your marriage and your family La cosa número 1 que va a deshacer tu matrimonio y tu familia is internet pornography. es la pornografía en el internet. It's destroying more marriages right now than ever. En este momento eso está destruyendo más matrimonios que cualquier otra cosa en la historia. Of Christians getting divorces. De los cristianos que se están divorciando. 67% pornography. 67% la razón es pornografía. In Mexico, En México, of 8 to 16 years old, de las edades de 8 a 16 años, 91% of all children have seen pornography. 91% de todos los niños han visto pornografía.
Of pastors, de pastores, 80%. 80%. Youth pastors, 90%. Pastores juveniles, 90%. Youth pastors, so many of them go from surfing the internet for pornography to giving direction to our children. Muchos pastores pastores juveniles están navegando en la red viendo pornografía y luego vienen a la reunión para ministrar a nuestros hijos. Your child will see pornography. Tu hijo sí va a ver pornografía. The little girl there will see pornography. Esa niñita preciosa que está ahí va a ver pornografía. You know the problem? ¿Y saben cuál es el problema? It's Christian mothers. Son mamás cristianas. I can protect my child. Yo puedo proteger a mi hijo. I pray for my child. Yo oro por mi hijo. I teach them the scriptures. Les enseño las escrituras. I love my child. Amo a mi hijo. Then you are the problem, mother. Entonces, madre, tú eres el problema. You will probably lose your child. Probablemente pierdas a tu hijo. If you're sitting there thinking you can protect your child, you'll probably lose him. Si tú estás sentada y piensas, yo, mira, puedo proteger a mi hijo, pues tal vez lo vas a perder. Check back with me in 10 years. Ahí me avisan en 10 años. You'll find out. Se va a dar cuenta. Because when a mother thinks she can protect her child, Porque cuando una madre piensa que puede proteger a su hijo, almost never prepares her child. casi nunca prepara al hijo. My daughter with the 3 blonde boys. Mi hija con los 3 niños, esos güeritos preciosos. 9 months ago sent me an email. Hace 9 meses me envió un correo electrónico. Daddy, now I understand what you are saying. Papi, ahora entiendo todo lo que estás diciendo. No matter how much I love my children, No importa cuánto amo a mis hijos, I cannot protect them 100%. yo no los puedo proteger al 100%. They are going to see pornography. Ellos van a ver pornografía. But then she said this. Pero luego dijo esto. Oh, if every Christian mother and father said this in the world, it would be different. Ojalá que toda madre y padre cristiano en el mundo dijera esto, lo siguiente. My daughter said, Ella dijo, what I must do as a responsible parent lo que yo tengo que hacer como madre responsable is prepare them for the first time they see it. es prepararlos para la primera vez que vean pornografía. That's the mother who will win. Esa es la madre que va a ganar. Not the mother says, I can protect my No child. la madre que diga, yo, mira, protejo a mis hijos. I have these mothers say to me, Hay madres que me dicen, I know my child. yo conozco a mi hijo. They will not look for pornography. Ellos no van a buscar pornografía. How dumb can you be? ¿Qué tan tonta puede ser? Pornography is looking for your Porque child. la pornografía está buscando a tu hijo. And they will find your Y child. van a encontrar a tu hijo. It's not your child looking for them. They're looking for your No child. es que tu hijo esté buscando, la pornografía está buscando a tu hijo. Of all 200-some nations in the world, De más de 200 naciones en el mundo, I would have to say, tendría yo que decir, when it comes to pornography, cuando se trata de pornografía, Mexico's number 2. México es lugar número 2. Far worse than the United States. and other Peor, countries. mucho peor que Estados Unidos. Do you know ¿Sabes? Mexico is number 1 in the world México es número 1 en el mundo in creating child pornography? en crear la pornografía infantil. Do you know that 20,000 children go missing for pornography every year? in ¿Saben Mexico? que desaparecen 20,000 niños anualmente usados para la pornografía infantil? I bet you didn't know that. Yo creo que no sabían esos datos. Mexico is one of the worst cultures in the world. México es una de las peores culturas del mundo. Any stat I've ever shared on pornography is worse in Mexico than my country. Cualquier dato que yo pueda dar sobre pornografía es peor en México que en Estados Unidos. In fact, 6 of the top 10 worst countries in the world are Latin American. 6 de los peores países para la pornografía en el mundo son de Latinoamérica. There's something in your culture Hay algo en la cultura
I'm not quite sure what it is, y no me doy cuenta qué es, that breeds pornography. que como que hace fomentar la pornografía. The statistics show it. Y las estadísticas lo demuestran. In all Latin America, Mexico is #1 in sexting. En toda Latinoamérica, México es número 1 en lo que llamamos sextear, o sea, mandar mensajes de desnudos. Listen to this one. Escuchen esto. In your country, En tu país there's over 100,000 child pornographic sites that are Mexican. hay más de 100,000 sitios web que son de pornografía infantil. Almost more than any country in the world. Más que cualquier país en el mundo. Your children are vulnerable. Tus hijos son vulnerables. They will see pornography. Ellos sí van a ver pornografía. I'm so thankful you're here today. Y estoy tan agradecido con Dios que están aquí el día de hoy. Today's seminar is centered around this. El seminario de hoy se centra en esto. You need to prepare your child Necesitas preparar a tu hijo for the first time they see pornography. para la primera vez que vean pornografía. Please don't tell me you homeschool. No me digas que eres educadora en casa. It's the same thing. Es lo mismo. Please don't tell me you send your kids to a Christian No school. me digas que mandas a tus hijos a una escuela cristiana. Christian schools are no different than secular schools Las with pornography. escuelas cristianas y las escuelas seculares son iguales en cuanto a la pornografía. It's the only issue I've studied in 50 years. Es el único asunto que he estudiado en 50 años But there's almost no difference between Christians and non-Christians. donde no hay diferencia entre cristianos y no cristianos. Of all men who attend an evangelical church, De todos los hombres que asisten a una iglesia evangélica, 78% watch pornography. 78% de los hombres evangélicos ven pornografía. Of all men who attend an evangelical church, De todos los hombres que asisten a una iglesia evangélica, more than 50% are addicted, not just watch it, they're addicted to más del 50% están adictos. No solamente lo ven, pero están adictos a la pornografía. ellos que van a una iglesia evangélica. 20% de las mujeres adicto a pornografía en la iglesia. Está grave el asunto. Of all the young people here, De todos los jóvenes que están aquí en Somos Uno, 1,800 1,800 jóvenes, about 900 watch pornography. como 900, o sea, la mitad ven pornografía. And no one talks about it. Y nadie habla del tema. No one says anything. Nadie dice nada. The greatest threat to the cause of Christ in the history of the world La amenaza más grande a la causa de Cristo en la historia del mundo, and almost no one says anything. y casi nadie habla nada. Because you're here today, Porque estás aquí el día de hoy, you have an advantage. I believe it. creo que tienen una ventaja, simplemente por estar aquí el día de hoy. Pornography is preventable, La pornografía es prevenible and there's victory over it. y se puede tener victoria sobre ello. But you listen to me. Pero escúchenme, Trying to win over pornography el tratar de ganar encima de la pornografía is far more difficult than heroin and cocaine and alcohol. es mucho más difícil que la heroína, que la cocaína y el alcohol. Much more difficult. Mucho más difícil ganar sobre esa adicción. Few men or women can break the habit, Pocos hombres o mujeres pueden romper el hábito de la pornografía and it will destroy them. y los va a destruir. Now, what I want to share today Lo que quiero compartir el día de hoy is how you can prepare your children es cómo tú puedes preparar a tus hijos for the first time they see it. para la primera vez que ven pornografía.
They've done 4 or 5 major studies. Han hecho 4 o 5 estudios a escala mayor. From whom do young people want to hear about sex from? ¿De dónde quieren los niños escuchar el tema del sexo? Every single study says mom and daddy. Y todos los estudios indican papá y mamá. De ellos queremos aprender. One of the largest studies, Uno de los estudios más grandes, investigaciones que se hicieron, 45% said from their parents. 45% dijo de sus padres. 31% said from their friends. El 31% dijo de los amigos. But most parents don't realize that. Pero muchos padres no se dan cuenta de ello. They just did a major study in pornography. Acaban de hacer una investigación mayor sobre pornografía. Christian kids. Hijos cristianos, o sea, niños cristianos. 75% said my parents never talked to me. Dicen, 75% mis padres nunca me hablan del tema. Those parents ought to be sent to jail. Esos padres deben de ser enviados a la cárcel. That is literally a crime against their children. Es crimen contra tus hijos no hablar el tema. It's probably one of the greatest evils in the world today. Y quizás es uno de los peores males que existen en el mundo hoy. That parents do not talk young and directly to their children about sex. Que no hablan con sus hijos desde de edad muy temprana y directo, francamente, sobre el sexo. You say, well, I don't feel comfortable talking Y about usted it. dice, es que no me siento cómodo hablando del tema. Then that's a problem. Eso es un problema. That's your problem. Ese es su problema. You hear me. Escúchenme. There's others who will feel comfortable. Hay otros que sí se sentirán muy a gusto y muy cómodos hablando con sus And hijos. they will talk to your Y children. sí van a hablar con tus hijos sobre el tema. And they won't get the message you want. Y no van a recibir tus hijos el mensaje que tú quisieras que But don't recibieran. go blaming them for your children. Pero no los culpes a ellos de tus hijos. You're the problem. Tú eres el problema. If you don't feel comfortable talking about sex with your children, Si tú no te sientes cómodo de hablar del sexo con tus hijos, I just got my notes. ya me dieron mis apuntes. Un aplauso. If you don't feel comfortable, somebody else does. Si usted no se siente cómodo hablar con sus hijos sobre el sexo, alguien más sí se siente muy cómodo haciéndolo. You know where now most Christian kids are getting their information about sex and pornography? ¿Saben dónde la mayor parte de niños cristianos están recibiendo su información de sexo y pornografía? Googling. Lo están googleando. Overwhelming majority. ¿Ah? Overwhelming majority of Christian kids. La mayor parte está siguiéndolo en Google. Trust me, Confíen en mí. your precious little child is Googling. Tu niño preciosito tan lindo está en Google. If you don't talk to him, Si tú no hablas con él, then please do not criticize them for Googling. entonces por favor no lo critiques de que esté googleando. You drove them there. Tú lo empujaste a googlear. They want to hear from you. Ellos quieren saber el tema de parte tuya. Se nos fueron A algunos. friend of mine's daughter, Una hija de un amigo mío, 11 years old, 11 años, very smart. muy inteligente. Her youth pastor was trying to motivate her to study more and to learn. Su pastor juvenil estaba motivándola para que estudiara más y que aprendiera más. She said, why do I have to study? Y ella dijo, ¿para qué estudiar? Why do I have to learn? Porque tengo que aprender. I can Google it. Todo lo puedo googlear. That is sweeping youth culture. Y esto va barriendo con la cultura juvenil. If we don't talk to them, somebody else. Si nosotros no hablamos con nuestros hijos, alguien más lo va a hacer. Once your children reach their teenage years, Ya que tus hijos llegan a la edad de la adolescencia, it starts to change. empiezan a cambiar un poco. That's when they start to turn to their Es friends, cuando ya empiezan a ir con los amigos, to the media,
a todos los medios, to magazines, a las revistas, unless their parents have talked to them a when they were menos de young. que sus padres les hayan hablado desde pequeños. Research has shown, La investigación ha mostrado, and this is all documented in my book, y todo está documentado en este libro, cómo hablar claro con tus hijos sobre el sexo. it's completely documented. Todo está documentado. Parents who teach their children about sex, Los padres que enseñan a sus hijos sobre el sexo, it's very rare to have that child ever get pregnant. es muy raro que esa niña se vaya a embarazar ya de más grande edad. But this is what is even more incredible. Pero eso es más increíble aún. Parents who talk to their children about sex, Padres que hablan con sus hijos respecto al sexo, their children are more prone to talk to them about other important issues in their life. quiere decir que esos hijos también van a hablar, son más propensos a hablar con sus padres sobre otros asuntos importantes en su vida. Because if they feel comfortable with you talking about sex, they'll feel comfortable with you talking about anything in their life. Porque si ellos se sienten cómodos contigo hablando sobre el sexo, se van a sentir cómodos a hablar cualquier tema en la vida. Isn't that what we want? ¿A poco no es lo que queremos, esa comunicación? The best way is talk to your children about sex. La mejor forma es habla con tus hijos sobre el sexo. If you can bridge that, you can bridge anything. Si tú puedes cruzar ese puente, puedes cruzar cualquier puente de comunicación con ellos. You say, well, if you talk about it, it will put it into their minds and they'll go do it. Entonces dice usted, ay, es que si lo hablamos, pues ya estamos metiéndole la idea y lo van a ir a hacer. I hear that all over the world. Ese pretexto lo escucho donde quiera. Doesn't talking about it encourage it? ¿A poco hablar de ello no va a fomentarlo? Absolutely not. Absolutamente no. Not talking about it encourages it. El no hablarlo es lo que lo fomenta. I mean, these parents, these pastors, youth pastors, churches, Estos pastores, pastores juveniles, padres en las iglesias. well, we don't talk about that. Ay, de ese tema no hablamos. Oh no, we do not talk about that. Ay, no, eso no hablamos. They're the problem. Ellos son el problema. Silence has never, ever helped a child stay pure. El silencio nunca ha permitido o fomentado que un hijo se mantenga en pureza sexual. Knowledge does. El conocimiento sí. Silence never helps a child to remain absent. El silencio nunca va a permitir a un hijo Absent. que se mantenga en abstinencia. Knowledge helps a child stay pure. Pero el conocimiento ayuda y fomenta que el hijo se mantenga en pureza. If you don't talk about it, you'll really have a problem. Si no hablas el tema, tendrás un problema verdadero. Well, the biggest question I get, well, what age do you start? Entonces siempre la pregunta es, bueno, ¿y de a qué edad se empieza? Now, this is not a joke. Este no es una broma. You know what age you must start? ¿Saben qué edad debe de comenzar? The moment they're born. El momento que nacen. Josh, that's ridiculous. Josh, eso es ridículo. You think it is? ¿Crees? Then you'll probably lose your child. Entonces tal vez pierdas a tu hijo. In our culture, En nuestra cultura, in the day of the internet, en el día del internet, if you don't start when they're born, si tú no empiezas desde que nacen, you'll probably lose your child. lo más probable es que pierdas a tu hijo. Why? ¿Por qué? 5 years ago, Hace 5 años, the average age of a child being exposed to pornography la edad promedia de que un hijo estuviera expuesto a la pornografía was 12 years old. era 12 años. 4 years ago, 11 years old. Hace 4 años, 11 años. 3 years ago, 10 years old. Hace 3 años ya a 10 años de edad están expuestos. Last year, it was 9 years old. El año First pasado, exposure. a los 9 años, primera exposición a la pornografía. You know what it is now? ¿Y saben qué es hoy en el 2015? 8 years old. 8 años. Now, I believe in Christian homes, Yo creo que en los hogares cristianos in the homes of pastors, y en los hogares de los pastores,
The age of pornography begins at 4 to 6 years old. que la edad de conocimiento de la pornografía empieza desde los 4 a los 6 años. Almost always by another family member. Y casi siempre es por otro miembro de la familia. Your child 3, 4, 5 years old is introduced to by the child 7, 8, 9 years old. Tu hijo de 3, 4 años es presentado a ello por un niño un poco mayor, de 7, 8, 9. You know what's worse than that? ¿Y sabe qué es peor que eso? When cousins come over Cuando vienen los primitos and parents won't even acknowledge it. y los padres ni dicen fu, And nada, let their defenses down. y bajan las defensas. It's family. Es familia. Well, that's the problem. That's where it often starts. Pornography is with the family. Y es donde empieza casi siempre la pornografía, con la familia. It takes, I believe, 4 to 5 years Creo que se toma 4 a 5 años to engender within a person a spiritual antibody para poder inocular a una persona un antibiótico espiritual. If the age is getting younger and younger and younger, Si están siendo expuestos a edad más y más y más temprana, you better have in your mind más vale que tengas en tu mente your child will see pornography by 5 years old. de que es un hecho que tu hijo va a ver pornografía de alguna forma para los 5 años de edad. The only way they won't if you've locked them 24 hours a day in a closet. La única forma que no lo verán es que si usted los encerró en un closet de esos 5 años 24/7. I don't recommend that. Y no se los recomiendo que lo hagan. Now, if it starts at 5 to 6 years old, Ahora, si empiezan a estar expuestos a la pornografía de 5 a 6 años, you better start when they're home. más vale que empieces a prepararlos desde que nacen. A pastor's wife came up to me yesterday. Una esposa del pastor vino a mí ayer It was wonderful. y fue maravilloso. She said, I'm confused. Ella dice, estoy confundida. How do you talk to a child about sex? ¿Cómo le hablas al niño sobre el sexo? How would you ever talk to a brand new born child about sex? ¿Cómo le hablas a un bebé recién nacido sobre el sexo? I said, it's really easy. Le dije, es facilísimo. She said, can you tell me? Dice, ¿me puedes decir cómo? I said, of course. Y claro que sí. By then, about 15 other people were listening. Ya estaban 15 personas escuchando. For example, Por ejemplo, the 2 times I looked forward to being with my children was giving them baths and changing their diapers. los 2 veces que a mí me gustaba siempre estar con mis hijos era al bañarlos y al cambiarles el pañal. And I would start out like this. Y les empezaba a decir así. They don't understand the words, Ellos no entienden las palabras, but they understand the attitude. pero entienden la actitud. You're so beautiful. Eres tan hermosa. You know, honey, God gave you such a beautiful body. ¿Sabes que Dios te dio un cuerpecito tan hermoso? That's sex education. Esa es educación sexual. Repeating that, oh, how wonderful you are. Repetir eso, qué maravilloso estás hecho. Isn't God good that He made you, your body so wonderful? ¿No es Dios tan bueno que hizo tu cuerpo tan maravilloso? And you're changing their Y diaper. le estás cambiando el pañal. And then a little later, Un poco más después, isn't it wonderful that God creates little girls with vaginas? que no es bueno que Dios crea niñitas con vaginas. Isn't it wonderful, son, that God creates little boys with penises? ¿No es maravilloso, hijito, que Dios crea a los niñitos con penes? Isn't that good? ¿No es bueno eso? Then a little later on, Más despuesito, isn't it wonderful He creates little girls with vaginas and little boys with penises? ¿no es hermoso que Dios hace niñitas con vaginas y hace niñitos con penes? How good God is. ¡Qué bueno es Dios! They don't understand all of Ellos it, no entienden todo eso, but they get your attitude. pero captan tu actitud. And as you get a little older, you add a little more, add a Y little le more. vas añadiendo y le vas añadiendo conforme va avanzando la edad. Now, normally, you'll have less than 1 minute. Normalmente siempre cuando va a haber ese intercambio es menos de 1 minuto. I normally set up until 10 years old, you'll have 50 seconds. Siempre casi hasta los 10 años tendrás como 50 segundos para ese intercambio. An illustration.
Y la ilustración. I came home from tour. Yo regresé de un tour. Daddy said, honey, can you give one of our daughters a bath? Y me dice mi esposo, ¿puedes bañar a uno de nuestras hijas? I said, sure. Dije, sí, claro. I always wanted to be so enthusiastic in changing their diapers and giving them a bath. Siempre me gusta ser muy entusiasta cuando les estoy bañando y cambiándoles el pañal. She was a year and a half old. Ella tenía 1 año y medio de edad. I said, let's go take a bath, honey. Dije, vamos, hijita, a tomarnos un baño. We went into the bathroom. I started to draw the water. Fuimos al baño, empecé a sacar el agua. I said, now take your clothes Digo, off. ahora quítate la ropa. And Daddy will be right back. Y papá, ahorita regresa. I bought her a little yellow ducky. Le había comprado un patito amarillo, así para juguete. You know, quack, quack, quack. Anyway. And I left it in the kitchen. Y lo dejé en la cocina. So I left the room. Así que me fui del baño. She started screaming. Y empezó a gritar. Daddy, Daddy, Daddy! ¡Papi, papi! I panicked. Le dio pánico. It's like being in a shopping center and you can't find your little child. Como que You estás en un panic. centro comercial y no ves a tu hijito, pues te pones en pánico. I ran back into the bathroom Corrí al baño and she was crying. y estaba llorando. And she was looking at her vagina. Estaba mirando su vagina. Daddy, Daddy, I lost my penis. Dice, papi, papi, perdí mi pene. Well, what was she supposed to think? Pues, ¿qué debería de pensar? She'd seen her older brother who has a penis. Ella tiene un hermanito que tiene pene. And for the first time, she realized she didn't Y have por one. primera vez se da cuenta que ella no tiene pene. That would cause anyone to panic. Eso hace cualquier persona que se ponga en pánico. Now, so many Christian parents, Ahora, muchos padres cristianos, we don't talk about that. no hablamos eso. Don't look at yourself there. Don't touch yourself No there. te toques, no te mires. That's ridiculous. Ridículo. Look at those as tremendous opportunities. Busca eso como oportunidades tremendas. So immediately I sat down on the side of the tub, put my arm around her. Entonces me senté al lado ahí del baño y la abracé. I said, oh no, honey. Dije, no, mijita. That's how God made Así you. te hizo Dios a He ti. makes little girls with vaginas like you. Él hace a las niñitas con vaginas como tú. And he makes little girls, little boys with penises like your brother. Y hace a los nenes con penes igual que tu hermanito. Isn't God wonderful? ¿No es Dios maravilloso? Now let's take our bath. Ahora vamos a bañarnos. It took me 37 seconds. Me tardé 37 segundos en explicarlo. That is the best education and sex education in the world. Esa es la mejor educación sexual en el mundo. I was in a grocery store. Estaba en una super... My son was 6 years old. Mi hijo tenía 6 años. We were standing in front of the meat market. Estamos enfrente de la carnicería. There were about 10, 12 people staring at me Están como 10 o 20 gentes viéndome because they recognized me. porque me reconocieron. So we're standing right in front of the meat counter. Entonces, ahí enfrente de todas las carnes. And out of nowhere, Y de ningún lado, right out loud in front of everyone, ahí enfrente de todos, Daddy, papi, when I get as big as you, will my penis be as big as yours? cuando yo sea tan grande como tú, mi pene será tan grande como el tuyo, papi. Lo preguntó en medio del Ay, súper. ay, ay, chihuahua. Where did that come from? ¿De dónde salió la pregunta? You can never, ever, ever laugh. Nunca te puedes reír de la Never. pregunta. Nunca, nunca, nunca te rías cuando haces la pregunta. You never, ever, ever shame a child. Y nunca, nunca, nunca avergüences a un niño. You never, ever judge the child then. Nunca, nunca, nunca juzgues al niño. And you don't start quoting the Bible. Y no empieces a citarles la Biblia. Some Christians are so insecure they can't open their mouth without quoting the Bible. Hay gente que es tan insegura que abre la boca y solo habla la Biblia. I like to tell some of them, why don't you go out and live it before you quote it? Y les digo, mejor vive la Biblia antes de que lo repitas. You can quote the Bible later. Puedes repetir la Biblia después. You've got to watch your body language. Tienes que cuidar todo tu lenguaje corporal. If you seem a little uneasy, Si te sientes así inquieto, a little embarrassed, un poco avergonzado,
Your child sees that. Tu niño ve, observa. They read your body language before the language of your lips. Ellos leen tu lenguaje corporal antes de las palabras que dices. And if they see that mommy is uncomfortable, Y si ellos ven que mami está incómoda a hablar del tema, this is how your child processes. eso es como el niño procesa. You don't talk to mommy about this. De ese tema no le hablas a mami. And they won't. Y no van a hablar contigo. And the moment you try to shame them, Y el momento que los avergüenzas, you start to judge them, que empiezas a juzgarlos, they won't come back to you again. ellos ya nunca regresan contigo. They'll go to others. Van a ir a otros. You can get the biblical view later. Les puedes dar el punto de vista bíblico después. My daughter was 9 years old. Mi hija tenía 9 años de edad. She had a new dog. Tenía un perrito nuevo. Anyway, back to my son. Regresando a la historia de mi hijo, cuando me preguntó en pleno súper, Everyone was. todo el mundo estaba asustado porque eran 15 gentes que estaban ahí cuando el niño preguntó. How is Josh McDowell going to get out of this one? Ahora, Josh McDowell, ¿cómo va a contestarle al niño esta? I thought, too bad I can't wait until I get home. Y lástima que no me puedo esperar hasta llegar a casa. Never wait. Nunca te esperes cuando te pregunten. You lose the opportunity. Vas a perder la oportunidad. And I believe this. Yo creo esto. A public question deserves a public answer. Una pregunta pública merece una respuesta pública. ¿Me pueden dar agua al tiempo? I never thought at a meat market I would do this. Nunca pensé que en un súper yo haría esto. I explained to him about his penis and how blood goes to it and how it gets bigger when you get older. Le expliqué sobre el pene, de cómo la sangre le llega y que cómo crece cuando la persona llega a más edad. It went on for about 50 seconds. Fue como 50 segundos que le di la explicación. And he said, Y él dijo, Daddy, can we get some ice cream? papi, ¿podemos comprar un helado? How did that happen? ¿Cómo sucedió tal? In 50 seconds it went from penis to ice cream. En 50 segundos el niño cambió el tema del pene al helado. Wow, that's quite a trip. Eso es un viaje grande. The reason is, La razón es, it wasn't a problem to my son. no era problema para mi hijo. Usually under 10 years of age, it's not. Normalmente menor de 10 años no es un problema. It was curiosity. Solo era curiosidad. But you hear me. Escúchame. If you do not answer your child's curiosity, Si tú no le contestas la curiosidad de tu hijo, somebody else will, alguien más sí se lo va a contestar. and you will regret it. Y a ti te va a pesar. But you know what research has shown? Pero ¿sabe qué ha mostrado la investigación? And it's all documented in my book. Y todo está documentado en el libro, Cómo hablar claro con sus hijos sobre el sexo. The way you answer a child's curiosity from birth to 12 years old La forma en que tú contestas la curiosidad de tus hijos desde que nacen hasta los 12 años pretty well determines their sexuality from 12 to 18. normalmente va a determinar su sexualidad desde los 12 a los 18 años. And I can be honest with you here. Y yo puedo ser sincero con ustedes aquí. If you don't talk to your child before 12, Si tú no hablas con tu hijo del sexo antes de los 12, they will not talk with you after 12. ellos después de los 12 jamás hablarán contigo el tema. And that is so sad. Y eso es muy triste. You can try all you want, and most of the time they won't listen to you anymore. Puedes intentar lo que quieras, pero la mayor parte del tiempo ya nunca te van a escuchar. They're going to Google it, Lo van a googlear, talk to their friends, hablar con los amigos, read the magazines, leer las revistas, not listen to you. pero no te van a escuchar a ti. And it's pretty much morally saying goodbye to your child. Y es como moralmente decirle adiós a tu hijo. They are going to start collecting information. Ellos van a empezar a coleccionar información. And if they don't get the majority of it from you, Y si no reciben la mayor parte de la información de parte tuya, they're going to make so many wrong decisions. van a tomar decisiones tan equivocadas. When you talk to your children, Cuando tú hablas con tu... back to my daughter with the dog. Ahora hablándole con
hablando de mi hija con el perro. When I speak about this, my mind is full of memories. Cuando hablo de este tema, mi mente está llena de diferentes memorias y recuerdos. And I have to work at staying on. Y tengo que trabajar sobre mantenerme ahí sobre las notas. So my little daughter 9 always enjoyed going walking at night with me with her dog. Ahora mi hija de 9 años le encantaba andar con su perrito conmigo en la noche. Nos íbamos a caminar. His name was Rasmus. Y el perro se llamaba Rasmus. Now my daughter was 9 years old. Y ella tenía 9 años. We're out walking together. Estamos caminando juntos. Daddy? Papi. Yes? ¿Sí? What kind of dog is Rascals? ¿Qué clase de perro es Rascals? I said, well, honey, Dije, bueno, mi hija, he's honey, part this, and part this. es parte de esta raza y de esta raza y de esta raza. Sigue caminando. Daddy, Papi, did his parents have group sex? ¿tuvieron sexo grupal sus papás del perro? What is a child supposed to think? ¿Qué va a pensar un niño? That's wonderful. ¡Qué maravilloso! It gave me an incredible opportunity Me dio una oportunidad increíble to minister to my daughter. para ministrar a mi hija. A few seconds to explain about Y sex. le di unos 4 segundos sobre el sexo. So she heard it from God's perspective, not the world. Y así lo escuchó de la perspectiva de Dios y no del mundo. So even dogs have a purpose. Así que aún los perros tienen un propósito. Let me suggest Permíteme sugerir very strongly, muy fuertemente la sugerencia. when you talk to your children, Cuando hablas con tus hijos, use proper physical body names. usa los nombres correctos físicos. Don't use nicknames. No uses apodos. It's their penis. Es su pene, It's their vagina. es su vagina, It's their breast. es su pecho, It's their anus. es su ano. You know, there's some Christians that can't even say those Hay words. cristianos que ni siquiera pueden decir esas palabras. I always wonder, what in the world kind of sex life do you have? Y me pregunto, ¿qué vida sexual tendrás si no puedes ni decir esas palabras? This one pastor's wife came. Vino una esposa de pastor a hablar conmigo. She was mad when I said that. Estaba súper enojada cuando dije eso. How can you say to your son it's his penis? ¿Cómo le puedes decir al niño que es su pene? We told my son it's his ding dong. Nosotros le dijimos a mi hijo que era su ding dong, o sea, que era un apodo. I said, lady, you don't ring a bell with your penis. Le dije, no tocas el timbre con tu pene. You know, here's a problem. Hay un problema. I could write a book on this. Yo pudiera escribir un libro entero sobre esto. Parents raise their children with nicknames. Los padres crían a sus hijos con apodos They get a little older. y se crecen más They're with their peers. y están con todos sus amigos. All guys talk about sex. Todos los muchachos, todos los chicos hablan del sexo They start to talk about sex. y empiezan a hablar del sexo. He says, well, you know, my ding dong. Y dice, pues mi ding dong. And they all start laughing. Y todos se empiezan a reír. He feels embarrassed and shamed. Él se siente avergonzado He'll never trust mommy or daddy again. y jamás le va a confiar a papá y mamá otra vez porque le dijeron ese apodo. Ever. Jamás. Use the proper body. Usa las palabras apropiadas, ¿cómo se llaman? But you control the context. Pero tú controlas el contexto. God's beauty of creating us who we are. La belleza de Dios de crearnos como somos. It's your attitude will give reverence to it. Haz de cuenta que tu actitud le va a dar reverencia a ello. We taught our children that certain part of their bodies were private parts. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos que ciertas partes de su cuerpo eran partes privadas. But it wasn't private because they were sinful or nasty or dirty. Pero no era privado porque era sucio, morboso. But they're private because they're so beautiful. Pero son privados porque son tan hermosos.
hermosos, esas partes del cuerpo. Some God created for a couple to share between each other in marriage. Que Dios creó para que una pareja lo disfrutara en matrimonio. You've got to start young. Tienes que empezar a educarlos desde muy temprana edad. Why? ¿Por qué? You better have developed in your child Más vale que hayas desarrollado en tu hijo by the first time they see pornography, para la primera vez, los hayas preparado la primera vez que vean pornografía. that they understand as much as they can that sex is something beautiful. Que ellos entiendan la primera vez que vean pornografía, que ellos van a ya tener entendido que el sexo es algo hermoso, That God created it. que Dios lo creó. They need to understand a little bit of the purpose of Y sex. necesitan entender un poco el propósito del sexo. Why God created sex. ¿Por qué Dios creó el sexo? How it's to be used. ¿Cómo se debe de usar? Between whom? ¿Entre quién y quién? Why? ¿Por qué? By the first time your child sees pornography, Porque para la primera vez que tu hijo ve pornografía, they need a concept of the original to detect a counterfeit. ellos necesitan ya haber tenido un concepto previo del original para poder detectar lo falso. Most children have no original of sexuality. Mayor parte de los niños no tienen ninguna información original de la sexualidad. Okay, this is mine. Es que está muy grande la de. We've got to create a wholesome understanding of sexuality. Tenemos que crear una comprensión sana de la sexualidad. It's interesting in the scriptures. Es muy interesante en las escrituras. Tonight or the next couple of days, read the book of Proverbs, chapter 1 to chapter 8. En estos días lean Proverbios capítulo 1 hasta el capítulo 8. It talks about sex, Habla del sexo, the prostitute, de las prostitutas and other areas of sex. y otras áreas de sexo. You know what's interesting in those 8 chapters? ¿Sabe qué es interesante en esos 8 capítulos? Never once are parents commanded to talk to their children about sex. Nunca se les ordena a los padres hablar con sus hijos sobre el sexo. You know why? ¿Sabe por qué? Because in scripture, Porque en la escritura it's a given. ya es un hecho. There's no question that parents will talk to their children No about hay sex. duda de que los padres van a hablar con sus hijos sobre el sexo. You know what's not a given? ¿Sabe lo que no es un hecho? That children will listen to their parents. Que los niños escuchen a sus papás. Underline how many times it says, Subrayen ahí en esos 8 capítulos cuántas veces dice: children, listen to the words of your father hijo, escucha las palabras de tu padre about sex. sobre el sexo. Listen to the wisdom of your mother. Escucha la sabiduría de tu madre. Children, listen to your parents. Hijo, escucha a tu madre, a tus padres. Son, pay attention to the words Ponle of your mother. atención a las palabras de tu madre. All the commandments is for the child to listen to their mommy and daddy. Toda la orden que viene en esos capítulos es que los hijos escuchen a sus padres, Not for the parents to talk to their child. no para que los papás les hablen a los hijos. Amazing. Qué asombroso es esto. That's why I always say, Por eso les digo siempre, any true follower of Jesus cualquier seguidor fiel de Cristo would talk to their child about sex. va a hablar con su hijo sobre el sexo. In my country, En mi país, and it's probably true here, y probablemente, lo más probable es que sea cierto igual aquí, parents wait for the big talk, la Los- gran charla. los padres esperan y se esperan a la gran charla. That is from Satan. Eso viene de Satanás. I had another pastor's wife come to me. Vino otra pastora conmigo. She had heard me speak on youth sexuality and pornography. Me había escuchado hablar del tema de la sexualidad de los jóvenes y la pornografía. She says, wow,
I gotta get my husband to give the talk to our son. Y ella rápido dijo, ya es urgente que mi esposo le dé la plática, la charla a nuestro hijo. Everyone talks about that in my country. Todos hablan de esa gran charla en mi país. We need to make sure we give the talk to our children. Hay que asegurarnos de dar la charla al hijo. That's so dumb. Eso es algo que no tiene sentido. I said, how old is your son? Dije, ¿qué edad tiene tu hijo? She said 12. Dijo, tiene 12. Dije, válgame. It's too late. Ya es demasiado tarde. The horse is out of the barn. Ya el caballo se salió del corral. I can't believe anyone who would wait until 12 years old to talk to their child about sex. No me imagino que alguien que se espere hasta los 12 años para hablar con su hijo sobre el sexo. That's criminal behavior. Ese es comportamiento criminal. That's pure sin. Ese es pecado, todo puritito pecado. That's putting one child at a disadvantage. Es poner a tu hijo en desventaja. And you'll probably lose him in today's culture. Y lo más probable es que en esta cultura lo vas a perder. When overall 8 years old is the average age they're exposed to pornography. Cuando ya en edad promedio para los 8 años ya están expuestos a la pornografía. Before the first time they're exposed, they need to understand the original of God's beautiful creation. Antes de que sean expuestos, mucho antes, tienen que estar expuestos al plan original de la creación de Dios. Please Por don't wait until favor, 12 years no old. esperen hasta los 12 años. Plus, Además, if you wait till 12 years old, si te esperas hasta los 12 años, you have missed some of the most wonderful spiritual times with your child. has perdido algunas de las oportunidades más especiales espirituales con tus hijos. I can honestly say, Yo honestamente puedo decir, when my 3 daughters and my son, cuando mis 3 hijas y mi hijo, I've enjoyed talking to them about sex as much as I enjoyed talking to them about Jesus. disfruto hablar con ellos sobre el sexo, así como disfruto hablar con ellos sobre Jesús. Because the one thing that would derail them with Jesus is sex. Porque la cosa que los puede descarrilar de seguir a Jesús es el sexo. Some of the most beautiful times ever with my children Uno de was los speaking tiempos to them about sexuality. más hermosos con mis hijos era hablarles sobre la sexualidad. Before I wrote this book, Antes de escribir este libro, Cómo habla claro con tus hijos sobre el sexo, I sent a video team to each one of my children's house. yo mandé un equipo de video con cámara a cada uno de los hogares de nuestros hijos. Because I wanted to use stories from my family within the book. Porque yo quería usar historias de mi familia en el libro. But I wanted to make sure I was accurate. Pero quería estar seguro de que estaba en lo cierto. For example, the first question. Por ejemplo, la primera pregunta que hicieron en la entrevista To my 3 daughters and my son. a mis 3 hijas y a mi hijo. When was the first time your daddy talked to you about sex? ¿Cuándo fue la primera vez que tu papi te habló sobre el sexo? All 4 immediately said, Los 4 inmediatamente contestaron, I don't know. yo no me acuerdo. He always talked about sex. Siempre hablaba del sexo. We talked about sex at breakfast, Hablábamos del sexo en el desayuno, at lunch, en la comida, at dinner, en la cena, on the way to school, yendo a la escuela, on the way to a football game, yendo a jugar on the fútbol, way to a movie. yendo a ver una película. Mom and Dad, Papá y mamá, your child should never be able to remember the first time you talked to them about sex. más vale que tu hijo nunca recuerde la primera vez que le hablaste del sexo. Needs to be so early, Debe ser so tan often, temprano y tan seguido that no child can remember. que ningún hijo lo puede recordar. Now, every breakfast I didn't talk about. Ahora, cada desayuno no hablaba del sexo, A lot of them we did, pero en algunos desayunos sí lo hacíamos, because there were always opportunities. porque siempre había oportunidades. 4 kids. 4 hijos, Something happened at school. algo pasó en la escuela, Something happened on TV, algo pasó en la televisión, on the internet. en el internet. And so you're addressing it with this one, the other 3 are there. Entonces tú estás hablándole a uno y los otros 3 ahí están.
And this is what you will find out. Y esto es lo que te vas a dar cuenta. If you have 4 children like me, Si tienes 4 hijos como yo, your younger 2 will grow up faster than your older 2. los últimos 2 van a crecer mucho más rápido que los primeros 2. And they should. Y debe de ser así. Why? ¿Por qué? Because the younger 2 would be in a lot of conversations with the older 2. Porque los más chiquitos han estado en muchas conversaciones con los 2 mayores. They're around the older 2's friends. Están con los amigos de los hijos mayores. And sex comes up. Y siempre surge el tema del sexo. You don't have it with your oldest children. Eso no lo tienes con tus hijos mayores. That's why your younger children become much more aware faster than your older children. Por eso los hijos menores están conscientes mucho más rápido que los hijos mayores. By the time people give the big talk, Para cuando la gente da la gran charla, it's too late. es demasiado tarde. Second, they won't remember it. El segundo ni se van a acordar de la charla. You only have about a minute. Solo tienes como un minuto. Very seldom do you ever have more than a minute up to 10 years old to ever talk to your child. Casi nunca tienes más de un minuto antes de los 10 años para hablar con tu hijo sobre el tema. I believe biblically, Creo bíblicamente the way you raise your child que la forma en que crías a tu hijo are the small conversations. son las pequeñas conversaciones. 10 seconds here, 10 segundos aquí, 45 seconds there, 45 segundos a acá, minute here, un minuto por acá, 28 seconds here, 28 segundos acá. just as you go through life. Así como pasas la vida. You see, my children grew up with knowing it's normal Mis hijos crecieron sabiendo es normal and it's beautiful y es hermoso and God created y it. Dios lo creó. And there's people that misuse it. Y hay gente que lo abusa And one is pornography. y uno de ellos es la pornografía. Then they ask my kids, Luego mis hijos me preguntan, les preguntaron a mis hijos, what was your greatest motivation to wait sexually until marriage? ¿cuál fue tu motivación más grande de esperarte sexualmente hasta el matrimonio? When I read the transcript of each one of their answers, Cuando yo leí la transcripción de cada una de sus respuestas, yo lloré. why? ¿Por qué? My 3 daughters and my son said, Mis 3 hijas y mi hijo dijeron, because I always have wanted what my father has with my mother. dice, porque siempre he deseado lo que mi papá tiene con mi mamá And it's worth waiting. y vale la pena esperar. I cried and cried. Lloré y lloré y lloré. That's the greatest motivation for a child. Es la motivación más grande para que tu niño permanezca en pureza sexual. We need to live out of faith Tenemos que vivir una fe that is so attractive que to our es children tan atractiva para nuestros hijos. that they so desperately want what we Ellos have. desesperadamente quieren lo que nosotros como padres tenemos. But you know what this means? ¿Pero sabe qué significa esto? Now, most Christian parents would rather die than do this. La mayor parte de los padres cristianos prefieren morir antes de hacer esto. For that to be a motivation for my Para que eso children, sea motivación para mis hijos, they had to know what I had with their mother. ellos tienen que saber qué tengo con su mamá. I mean, they need to know that their daddy really enjoys sex with their mother. Dice, es que papi de veras disfruta el sexo con su mami. And I do. Y lo disfruto. They need to know their mother absolutely is ecstatic about sex. Y que la mamá está estática sobre el sexo. It's part of our romance. Es parte del romance. This is why a lot of times with my kids, Por eso muchas veces con mis hijos, you got a babysitter tienes a alguien que los cuida. this coming weekend. Esta próxima semana Grandma's coming home. va a venir abuelita. Where are you and mommy going? ¿Y tú y mami a dónde van? We're going to have another honeymoon. Vamos a tener otra luna de miel. Oh, daddy, don't talk like that. Ay, papi, no hables así. Now my children are doing the same thing with Ahora my mis hijos grandkids. hacen lo mismo con los nietos. I cannot believe how many mothers have said that. Yo no puedo creer cuántas mamás me han dicho, I can't talk to my kids. yo no puedo hablar con mis hijos. As soon as we start saying anything about sex, Cualquier momento que empezamos a hablar del sexo, I don't want to hear, no quiero no. escuchar, no quiero escuchar, no quiero escuchar. And they stop. Y lo detienen. Every
Every child would do that. Todo niño va a hacer eso. They always feel a little uncomfortable. Siempre se van a sentir incómodos. But you can break through that. Pero tú puedes romper esa barrera. And then I guarantee you, Y les garantizo, your children will raise your grandchildren the same way. tus hijos van a criar a los nietos de la misma forma. I've always wanted my children to know Siempre he querido que mis hijos sepan that I absolutely love sex with their mother. que a mí me encanta el sexo con la mamá de ellos. It's like living in another orbit around her. Es como vivir en otra órbita alrededor de la Tierra. But then I better show it the way I treat their Pero mother. luego tengo que verlo en la forma que trato a la mamá de ellos. So the best sex education Así que la mejor educación sexual is a little conversation here, a little bit there. es una conversacioncita aquí, otra por acá. Notice in Deuteronomy 6 verse 7, Pueden ustedes notar en Deuteronomio 6:7 dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa. Y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. all the time. Todo el tiempo. Please try to work on it just becoming a normal part of your life and your conversation. Intenta que esto sea una parte normal de tu vida y de tu conversación. Now we're going to take a break here Vamos a tomar un break and save the best for last. y vamos a dejar lo mejor para el final. The first, El primero, to protect your children, lo primero para proteger a tu hijo, is create a healthy biblical view of sexuality in their lives. tienes que crear un punto de vista saludable de sexualidad en sus vidas. But the second Pero lo segundo is far more important, es mucho más importante and it's easier to do, y es más fácil hacer, but most parents don't. pero la mayor parte de padres no lo hacen. Now, before we take a break here, Antes de tomar un break, there is the book out there. ahí Habla, así está el libro. habla claro con tus hijos sobre el sexo. Quiere decir en la edad de pornografía y la internet. Ha cambiado totalmente. No puede hablar al sexo a sus hijos como sus padres hablaron a ti. Si de la misma manera va a perder sus hijos. Segundo es 3 DVD, La verdad desnuda. Este es 3 horas en una café, con 28 jóvenes de 5 países, con una mesa grande con muchos ejemplos físicos. Yo contesté 39 preguntas, de mí muy francos, usando varias cosas físicas para demostrar a jóvenes qué quiere decir. Si tú puedes estudiar, no solamente mirar, estudiar, hay muchos ejemplos, etcétera, que tú puedes ayudar a usar con sus hijos. Y cada respuesta es más o menos 3 minutos. Casi ningún más que 4 minutos. La respuesta es muy lindo para usar esto con sus hijos. Si algo pasa en la escuela o una pregunta otra, cuando usted sabe este 39, casi siempre sus hijos tienen una pregunta de este. Tú puedes, mire, vamos a mirar por 4 minutos. Lo que dice Josh McDowell aquí, yo puedo abrir puertas por ti. Y la primera vez, esto es increíble, 5 DVD. Yo di hace 2 años, 5 meses y medio viajando a 23 países de América, 46 ciudades, con un seminario
de 12 horas en español. Yo hablé en español, con muchos ejemplos, usando tecnología, todo, para producir 12 horas de un seminario del sexo, la verdad desnuda. Es la primera vez que he visto, puede ayudarte mucho, mucho. Y otra, es nuevo. Ayer fue primera vez que lo vi. Que lo viste. Los 10 mandamientos de los padres. Yo escribí para ayudar a los padres, especialmente el papá. ¿Cómo puede producir en su hijo que ellos van a responder no rebelión? ¿Qué puede hacer que ellos van a escucharte? 10 mandamientos. Y hay otros allá. Yo no recibo nada de mis libros. Mucho dinero, millones de dólares. Pero todo regalos a otros. Entonces yo escribo para ayudarte. Ellos están allá. Vamos a tomar un recreo de